Muy buenas tardes, espero que hayan tenido muy bonita semana. Estas son las lecturas para este domingo 5 de julio del 2020. Primera lectura. Lectura del libro del profeta Zacarías. Esto dice el Señor: Alégrate sobremanera, hija de Sión. Da gritos de júbilo, hija de Jerusalén. Mira a tu rey que viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado en un burrito. Él hará desaparecer de la tierra de Efraín los carros de guerra y de Jerusalén los caballos de combate. Romperá el arco del guerrero y anunciará la paz a las naciones. Su poder se extenderá de mar a mar y desde el gran río hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ustedes no viven conforme al desorden egoísta del hombre, sino conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Si el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales, por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Por lo tanto, hermanos, no estamos sujetos al desorden egoísta del hombre, para hacer de ese desorden nuestra regla de conducta, pues si ustedes viven de ese modo, ciertamente serán destruidos. Por el contrario, si con la ayuda del Espíritu destruyen sus malas acciones, entonces vivirán. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues en estas lecturas, mis queridos hermanos, en la primera lectura es del libro de Zacarías, como ya escuchamos. El profeta Zacarías vivió 520 años antes de Cristo, ¿verdad? Pero en este libro, de hecho, se divide en dos partes. El capítulo del 1 al 8 es una persona, un profeta llamado Zacarías, que estaba más preocupado acerca del sacerdocio y de cuidar el templo, etcétera, en aquel entonces. Y en la segunda parte, que es del capítulo 9 hasta el final de este libro, es otro autor que también se le llamaba Zacarías, pero entre estos dos capítulos hay como un siglo de diferencia. Recordemos que los dos escribieron estas profecías antes 500 años antes de Jesús, ¿verdad? Entonces aquí ya está haciendo la profecía Zacarías acerca de que Jesús se presentará justo y victorioso, humilde y montado en un burrito, que es lo que nosotros conocemos como el Domingo de Ramos. Ya 500 años antes ya él estaba profetizando esto, ¿verdad? Y de esta manera también tenemos que en este capítulo del 9 al 14, el segundo profeta, llamado también Zacarías,
presenta más la figura mesiánica de Jesús, ¿verdad? Que es por eso que hace esta profecía acerca de que él viene montado en un burrito. Y pues también no debemos confundirnos con Zacarías, el del Nuevo Testamento, que él estaba casado con Isabel, que era prima de la Virgen María, ¿verdad? Y que fueron los padres de Juan el Bautista. Ese otro Zacarías, Isabel y María, pues son por supuesto ya en los tiempos de Jesús, ¿verdad? Que son 500 años después. Pero bueno, en la primera lectura entonces más que nada nos está hablando acerca de cómo vendrá Jesús, ¿verdad? Que él viene a ser un rey, a ser un rey de amor. Él viene a anunciar la paz, ¿verdad? Él no viene con guerra, sino que viene a anunciar la paz y también que su palabra se va a extender a todos los rincones de la tierra. En la segunda lectura nos está hablando San Pablo, ¿verdad? El San Pablo a los romanos. Y aquí más que nada pues está hablando que si nosotros de verdad somos hermanos de Cristo, vivimos con el Espíritu que Cristo nos dejó, que es obviamente el Espíritu Santo, pues entonces nosotros no somos personas o no debemos ser personas que que vivamos en el desorden o que seamos egoístas en nuestra forma de vivir, ¿verdad? Sino que nosotros debemos asemejarnos a la vida que tuvo Jesús o a tener una vida con una conducta que sea moral y aprobable, ¿verdad? Una conducta que nos haga construir el reino de Dios. Y nosotros al no ser egoístas, pues estamos construyendo la vida eterna y el reino de Dios ya desde una vez con nuestra vida, ¿verdad? Entonces, las malas acciones nos alejan de la gracia de Dios. Obviamente las buenas acciones nos mantienen en gracia y también nos mantiene la voluntad de Dios con nosotros, las bondades y las bendiciones de Dios con nosotros. En el Evangelio de San Mateo, aquí también leímos donde Jesús, ¿verdad?, está dando gracias porque el Padre le ha revelado la buena nueva a los humildes. ¿Y por qué se expresa así Jesús? Pues porque él ya había hecho muchos milagros antes que esto y aún así mucha gente no creyó en él, ¿verdad? Él ya había hecho el milagro de los ciegos, de paralíticos, de la niña del soldado del ejército, la niña que había fallecido, etcétera. También había hecho los milagros de los endemoniados en varias ciudades. Entonces él fue por varias ciudades llevando el evangelio y sin embargo la gente aún así no creyó. Entonces él visita estos otros pueblos y la gente le está creyendo y la gente lo empieza a seguir y entonces él pide que Dios los proteja, ¿verdad? Nosotros también en este caso debemos entender que un poco de música por ahí. Bueno, así que en el mundo actual, con esto de la pérdida de trabajos y lo que ya hemos platicado acerca de la cuarentena, cuando estamos nosotros fatigados y agobiados, debemos recordar que Él ya tomó nuestras debilidades y también cargó con nuestros problemas, pecados y nuestras enfermedades. Jesús curaba, dice la Escritura, la Biblia, que Jesús curaba toda dolencia y enfermedad, porque Él sintió compasión por nosotros y cuando nos ve desanimados o como ovejas sin pastor, también se queda con nosotros para darnos ánimo y también ruega por nosotros para que también pues nos unamos a su palabra para que lo sigamos y podamos disfrutar de las bendiciones de Dios. Así que nosotros tenemos que estar en oración constante y también pedirle a Dios que si nos sentimos débiles, pues aumente nuestra fe, ¿verdad? Y entonces en la vida diaria nuestro yugo debe de ser más que un yugo, un yugo de amor, no una carga, y también que nosotros podamos caminar con Cristo, tomemos nuestra cruz con Cristo, ¿verdad? Y que esa cruz se vuelva una cruz de amor y no una cruz de carga. Y con esto nos despedimos, que tengan muy buena semana, que Dios los bendiga. Gracias.